La Gran Aventura. Un recorrido a través de la Biblia. Con Jeff Cavins. Una introducción a la línea de tiempo de la Biblia. Sesión 6. Reino dividido. Exilio. Bienvenidos a La Gran Aventura, un recorrido por la Biblia. Esta es la sesión 6. Y en la sesión 6 vamos a ver la cuenta negra de la pulsera de línea de tiempo de la Biblia. Y además la azul claro. Y eso es negro para reino dividido y azul claro para exilio. Permítanme decirles que estamos ingresando al periodo negro, reino dividido. Quizás uno de los más complicados en la historia de la salvación. Este es el periodo donde muchos se pierden. Pero después de esta sesión podremos explicarles cómo se recompone este periodo, de modo que en el futuro puedan leer sobre él y entenderlo. La clave de este periodo es entender cómo se arma y no necesariamente el significado de cada relato en particular, que no tenemos tiempo de ver. Si les interesa profundizar más, tenemos un estudio de semanas. Ese estudio, La Gran Aventura, un recorrido por la Biblia, dedica mucho tiempo a todas estas historias en las cuales podrán ahondar con mayor detalle. Ahora entremos en este periodo. Dejamos en monarquía real. ¿Recuerdan? Vimos a Saulo, que une el reino, David, que expande el reino, Salomón, que edifica el reino. En la última sesión no tuve tiempo de decirles, pero sepan que Salomón era albañil. Y no solo edifica un templo en 7 años. Les debe recordar algo esto, la creación. Él crea el templo en 7 años y luego el palacio del rey, y le lleva años construir el palacio del rey. ¿Y cómo lo hace? Como albañil. No es un conquistador, no es un unificador, es un albañil. ¿De dónde obtiene el dinero? Le cobra impuestos al pueblo. Toma a sus hijos, toma tierras, hace lo que Dios le dijo a Samuel que pasaría si el pueblo buscaba un rey. Y ahora, aquí tenemos a Salomón. Está sobre ellos, y se sienten abatidos. No les agrada la situación. Muchas de las tribus, en especial las del norte, no están contentas con esta idea de dinastía real. No están muy felices con ella. Y todo cambia en 1 Reyes capítulo 12. En 1 Reyes capítulo 12, ¿quién sigue en la línea de sucesión al trono real después de Salomón? Bien, sería el hijo de Salomón, Roboam. Pero el pueblo no está tan seguro de esto, si lo va a aceptar. Y parece un profeta llamado Ahías, que le habla a un hombre llamado Jeroboam, de la tribu de Efraín. Y le dice Jeroboam que recibirá varias de las tribus. En otras palabras, se está preparando una división. Y Jeroboam recibe este anuncio de parte de Ahías, el profeta. Él se asusta y piensa, si Salomón se entera de esto, estoy muerto. Así Jeroboam de Efraín se dirige ¿a dónde? A Egipto. Y permanece allí hasta que muere Salomón. Y Roboam está listo para ser ungido nuevo rey de Israel, cuando Jeroboam sale de Egipto y dice, momento, espera un minuto. No sé si esto va a continuar. Y en el capítulo 12, le habla a Roboam, tu padre fue muy duro con nosotros. ¿Cómo piensas gobernar? Así Roboam, hijo de Salomón, consulta con 2 grupos de asesores. Va al grupo de muchachos que reinaron con su padre y pregunta, ¿qué me aconsejan que haga? Si hoy te comportas como servidor, serán siempre tus servidores. Y luego va al otro grupo, algunos muchachos con quienes se graduó de la secundaria, y dice, bien muchachos, ¿qué piensan? Ellos le responden, bueno, dicen, tu padre fue muy duro. Debe serlo aún más. Y las palabras exactas son estas. Los jóvenes que se habían criado con él le dijeron, a ese pueblo que te ha dicho,
Tu padre nos impuso un yugo pesado, pero tú alívianos la carga. Diles esto: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre los cargó con un yugo pesado, yo lo haré más pesado aún. Si él los castigó con látigos, yo usaré lonjas con puntas de hierro. ¿A qué grupo creen que escucha? A los jóvenes. Y vuelve y dice que va a ser más duro aún. Lo que sucede aquí es increíble. Se divide el reino. Y todo se desarrolla alrededor de un versículo. Y si no conocen ese versículo y no ven que el reino se divide en dos naciones diferentes, entonces se van a perder todos los profetas. Se los van a perder. ¿Cuál es ese versículo? Primero Reyes, capítulo 12, versículo 16. Y dice: y cuando todo Israel vio que el rey no los había escuchado, el pueblo le respondió: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia común con el hijo de Jesei. A tus carpas, israelí. Ahora ocúpate de tu casa, David. Y el reino se divide. Ocurre en el año 930 a.C. En el año 930 a.C. se divide. Y aquí se complica un poco. Y lo que voy a hacer ahora es explicarles cómo se instala esto y con todo detalle, porque tienen el resto de sus vidas para entenderlo. Les mostraré cómo se divide, qué profeta habla y a quién, para que puedan comenzar a leer en el contexto correcto. Los libros que estamos viendo para la narración son Primero Reyes y Segundo Reyes. Primero Reyes y Segundo Reyes. Esos son los libros para reino dividido, avanzando hacia el exilio. Aquí hay algo importante que recordar. La nación se divide en dos. Tenemos un reino del sur, que son dos tribus, Benjamín y Judá. El país del sur se llama ¿cómo? Judá. Judá. Se llama Judá y está liderado por el hijo de Salomón, Roboam. Vemos que a lo largo de la línea roja en el gráfico, la línea real, el linaje real, pasa por el sur, Judá. Tenemos otro país al norte, las 10 tribus del norte. Las 10 tribus del norte se llaman ¿cómo? Israel. Las 10 tribus del norte son lideradas por Jeroboam, el efraimita. Jeroboam. Así tienen el reino del norte y el reino del sur, y de aquí en más desde Primero Reyes 12 en adelante. ¿Saben? ¿A qué deben prestar atención? Ellos hablan de Judá o de Israel. Si uno no ve la división, podría pensar, bueno, Judá e Israel es lo mismo. Me confundí. ¿Qué más da? Pero son dos países, Judá en el sur, Israel en el norte. Y cuando leen Reyes, tienen Judá, Israel, Israel, Judá, Israel, Judá, Israel, y van y vuelven. El rey de Israel, el rey de Judá, hay una lista de reyes y acontecimientos, pero salta. Hay que tener cuidado. ¿Estamos hablando del sur o del norte? Así ocurre cuando llegan todos los profetas. Los profetas ingresan aquí en el reino dividido. Hay dos profetas famosos que le hablan al norte, Elías y Eliseo. Ellos cuestionan al norte y su infidelidad al Señor. Ahora tenemos dos países, Israel al norte y Judá al sur. Piénsenlo por un segundo. El reino se divide al norte de Jerusalén. Observen el mapa del reino dividido en sus cuadernos y verán que el reino se divide al norte de Jerusalén. Así, imaginen ser líderes del norte. Israel, ¿cuál es el mayor problema? El problema es que nunca más tendrán acceso a Jerusalén, lo cual significa no tener acceso al templo. El templo ahora está permanente en Jerusalén, bajo el reino de Salomón. Él lo edificó, así que tienen un gran problema en el norte. ¿Y qué hace Jeroboam? Crea 2 becerros de oro. Pone uno en Dan, en el norte, y otro en Betel, en el sur del país del norte. Y dice, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Así la situación se presenta mal en el norte. Y el sur, con Judá y Benjamín, no está mucho mejor. Pero miremos primero el norte, ¿sí? Porque el norte tiene verdaderos problemas. Israel al norte, bajo Jeroboam, aquí tienen una lista de todos los reyes. Los profetas que hablan al norte son Elías, Eliseo,
Amos y Oseas. Pero quiero indicarles algo que quizás se les haya escapado. Miren ahí abajo. Hay un cambio de potencia mundial. Por primera vez, Egipto cede ante Asiria al norte. Asiria es la potencia mundial. ¿Y por qué eso es importante? Porque Dios va a utilizar a Asiria para castigar al norte. Él usa a los enemigos para castigar a sus hijos cuando desobedecen. Así, en este periodo hablan los profetas. Entonces, aquí está lo que quiero mostrarles. En sus cuadernos hay un gráfico con todos los reyes de Israel al norte y todos los reyes de Judá al sur. Verán que en el gráfico mencionamos el nombre del rey, indicamos la fecha, y si fue malo o bueno, M es para malo, B es para bueno. Verán que los reyes de Israel son todos malos. Los años de reinado, la relación con el predecesor, el fin del reinado y la referencia exacta a ese rey en la Escritura. Verán que ninguno de ellos fue muy bueno. Y en el sur, solo algunos son buenos. También incluimos un gráfico de los profetas del norte y del sur para mostrarles todos los profetas. Indicamos nombre, fecha de profecía, si pertenece al pre- o post-exilio, periodo del exilio, o durante el exilio, público al que habla, potencia mundial y referencia a la Escritura. Es decir, ¿en qué lugar exacto de reyes habla? Con este material podrán comprender este complejo periodo de dos naciones. También deben prestar atención a quién le habla el profeta. Bien, al profeta más importante del norte fue Oseas. Oseas fue el principal. ¿Y cuál fue su mensaje? El mensaje de Oseas fue: eres infiel, Israel al norte. Eres infiel. Y para demostrar y encarnar esa infidelidad, se casa con una prostituta llamada Gomer. Ahora ahí es cuando se mete en problemas. Se casa con Gomer y dice: esto es lo que has hecho, Israel. Te has prostituido. Estás sirviendo a otros dioses. Este mensaje de Oseas es muy importante porque Jesús lo articula. El mensaje es que Dios es tu esposo. Dios es tu esposo, norte. Eres infiel y serás llevada al exilio si no te arrepientes. ¿Se arrepienten? No, en absoluto. Y así, en el año 722 a.C., Asiria baja y toma las 10 tribus del norte y las dispersa en otros países, dejando allí solo un remanente. ¿Y saben qué hace el líder de Asiria? Introduce 5 naciones, 5 reyes y naciones de otras naciones conquistadas en el norte. Las mezcla con el remanente en el norte. Las mezcla con el remanente. Y esa mezcla de 5 naciones con el remanente son los samaritanos. Los odiados samaritanos. Los judíos del sur. Yehudá. Judíos, Judá. No tiene que ver con los samaritanos. 10 tribus exiliadas y ahora una mezcla con 5 naciones. Se convierten en los samaritanos. Avance rápido. Jesús, Juan, capítulo 4. Jesús va, ¿a dónde? A Samaria, donde no hay ningún judío del sur. Dado que tienen una fe sincrética, una mezcla de fe, ningún judío iría allí. Jesús ingresa en Samaria y le habla a una mujer en el pozo. ¿Y qué le dice? Dame de beber. Ella dice: ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y él le hace una pregunta. Bien, recuerden que vinieron 5 naciones y se mezclaron con el remanente, formando los samaritanos. ¿Qué había enfatizado Oseas? Dios es tu esposo. Has sido infiel. Jesús entra en Samaria y dice: ¿dónde está tu marido? Y ella responde: no tengo marido. Él le dice: tienes razón, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Ven? Jesús está atado por completo a esta historia. En otros estudios futuros, como Mateo y Hechos, verán que lo vinculamos por completo con todas estas increíbles historias. El norte va al exilio,
Pero algún día se salvarán a través de los gentiles mientras que Pablo sale a recorrer Israel para predicar el Evangelio. Bueno, ¿qué pasa con el sur? Judá. En el sur tenemos la línea real. Hay muchas dinastías en el norte, exterminándose entre sí, pero en el sur tenemos una dinastía real. ¿Están mucho mejor? No mucho mejor. ¿Quiénes son algunos de los profetas del sur que le hablan al sur? Bien, por cierto, está Isaías. Tenemos a Isaías, que le habla al sur. Y hay varios más. Miqueas le habla al sur, Sofonías, Jeremías, Habacuc. ¿Saben algo interesante que quisiera agregar? ¿Notaron que Asiria baja y domina el norte? ¿Notaron que Jonás, el profeta, le habla a Asiria? Jonás el profeta es enviado a Asiria antes de que Asiria baje y domine el norte. Tienen que leer Jonás, es una gran historia, les va a llenar de intriga. No pueden digerir mis chistes, ¿ok? Jonás. Jonás es enviado a Asiria a predicar la buena nueva antes de la condena. Misericordia. Y muchos de ellos, él no quiere ir, pero muchos de ellos sí se arrepienten. Entonces, 40 años después, Nínive es destruida. 40 años después. ¿Qué le dicen los fariseos a Jesús? Queremos un signo. ¿Qué les dice Jesús? Les daré uno, el signo de Jonás. Y 40 años después, Jerusalén es destruida. Todo el misterio de Jesús está atado a estas tremendas historias. Bien, el sur, el profeta mayor aquí es Isaías. E Isaías es uno de esos libros que uno realmente quiere tener. Él le advierte, junto con Jeremías, le advierte a Judá, en el sur, que si no se arrepiente, irá al exilio. ¿Qué es el exilio? Bien, Dios lo toma a uno físicamente y lo lleva a donde está espiritualmente fuera de la presencia del Señor. Oh sí, tenemos el templo. Oh sí, vamos a la iglesia, pero estamos físicamente separados del Señor. Y así comienza el exilio. El exilio comienza aquí, tal como lo dijo Isaías. Y el exilio se da con 3 deportaciones a Babilonia. Pero momento, ¿a qué nos referimos con Babilonia? Vean que Asiria ha sido sustituida por Babilonia como potencia mundial. Babilonia es la potencia mundial. Dios usa a Babilonia para castigar al sur, así como Asiria castiga al norte, ¿ok? Tenemos 3 deportaciones y comenzamos con la primera en 605. Esa es la primera ola hacia Babilonia. Son llevados al exilio. ¿Saben lo que es triste? Tienen que tener una idea de esto. Segundo Reyes nos cuenta que el último rey, Sedecías, ¿saben qué le sucede? Bajan los babilonios. Y este es el castigo por el pecado, el exilio. Bajan y toman. El rey Sedecías se resiste y los babilonios matan a sus hijos delante de él. Y justo cuando estos mueren, ellos le sacan los ojos al rey. Así lo último que él ve es la muerte de sus hijos. Lo sujetan con esposas y lo hacen marchar a Babilonia. A propósito, ¿dónde está Babilonia? Ahí donde comenzó la historia de Abraham. La desobediencia aquí termina, con el regreso a la esclavitud, a Babilonia. Pero según la profecía de Jeremías, el profeta que habla aquí, ellos estarían en el exilio 70 años. Estarán exiliados 70 años. Isaías profetiza aquí que estando en el exilio, Ciro, líder de Persia, les permite regresar a la tierra después de 70 años. Y una vez más, tenemos la primera ola, 605. ¿Quién es exiliado en esa ola? Daniel. Daniel es exiliado en esa primera ola, la primera deportación a Babilonia. La segunda deportación es en 597 y ¿quiénes están en esa? Ezequiel y Baruch. Y luego, en 587, la última ola de exilio, la destrucción de Jerusalén.
Oh, qué triste. Qué triste que no les enseñaron a sus hijos. Qué triste que desobedecieron al Señor. Qué triste que veneraron a otros dioses. Y la condena del Señor estuvo allí. Destrucción a Jerusalén y a Israel. Y se van a 70 años de cautiverio babilónico. Durante estos 70 años allí, Daniel es el profeta que les habla. Daniel les habla y Daniel es un libro fenomenal. En el capítulo 2 de este libro, Daniel tiene una visión de una imagen. Él es una imagen. Hay una imagen particular que significa 5 reinos. 5 reinos. 5 reinos. Y el último reino destruirá a los otros. Y esos reinos que ve son los reinos de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y luego el quinto que los destruye. Ese es el reino que establecerá el Mesías, Jesús. Y aquí hay otra cosa interesante que nos presenta Daniel. En el exilio babilónico, capítulo 9, Daniel está haciendo ¿qué? Está rezando por la nación. Oh, lo lamentamos. Nos arrepentimos. Me arrepiento en nombre de mi pueblo. Hemos perdido la marca. Hemos pecado. Y me arrepiento. Y en la mitad del capítulo 9, el ángel Gabriel viene a Daniel y le dice que 70 años no son suficientes. El exilio será extendido 70 por 7 años, 490 años, lo cual los lleva a la época justo antes de Cristo. Así es como Daniel recibe el mensaje de que el exilio será extendido. ¿Pero regresan después de 70 años? Sí, claro que regresan. Lo vamos a ver en el próximo periodo. Regresan después de 70 años, pero no en el corazón. Así la perspectiva de Jesús en el Evangelio de San Lucas, al final es que ellos, espiritualmente, siguen en el exilio. Y todas las historias contadas en Lucas tienen que ver con el exilio y el regreso. Hay un joven que va a un país lejano y dilapida todo. O sea, todas las historias. Él ve a Israel aún en el exilio y se ve conduciendo el gran regreso. Analizaremos eso cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Es importante entender el periodo del exilio porque Jesús está enfocado en él. Repasemos. Tenemos el norte cayendo en el olvido. Esas 10 tribus ya no están. Están por allí mezcladas. Ingresan otras 5 naciones. Son los odiados samaritanos. El sur sigue existiendo, pero no aprende la lección. No escuchan a estos grandes profetas. Y en el año 587, Jerusalén es destruida. Hay 3 deportaciones a Babilonia, 605, 597, 587. Están allí durante 70 años y luego, miren, cambia la potencia mundial. Y esto nos lleva al próximo periodo. Los persas son la potencia mundial. Y Ciro, rey de Persia, les permitirá regresar para reconstruir el templo. Y recuerden, ellos vuelven a la tierra, pero con el corazón lejos del Señor. ¿Cuántos conocen que vayan a la iglesia, quizás sea su caso, todas las semanas? Templo. Sí, claro, hacen panqueques para los caballeros de Colón. Sí, claro, enseñan clases de doctrina católica. Sí, claro, ayudan en el comité de edificación. Están ahí, pero sus corazones están en el exilio. ¿Por qué terminaron allí? Esta es una de las lecciones que quiero que reciban a toda costa. ¿Por qué terminan en el exilio? Esto es crítico, crítico, crítico. Ahora lo llamamos teología de Winnie Pooh. Piensen, piensen, piensen. Jeremías 34 lo dice. ¿Ven? La ley está escrita para Israel, para que Israel sea ese primer hijo entre muchas naciones, para que haga lo que Dios hizo por ella, para que haga por otras naciones. ¿Qué hizo Dios? La liberó de la esclavitud. La liberó de la tiranía. La sacó de Egipto. Liberación.
Eso es lo que se supone que deben hacer ahora. Hay 2 fiestas importantes, o 2 momentos del calendario muy importantes, llamados el jubileo. Uno es el jubileo. Cada 50 años se deben liberar esclavos, devolver propiedades, olvidar deudas. Liberación. ¿Por qué? Dios te liberó a ti, Israel. Dios te perdonó, Israel. Dios fue paciente contigo, Israel. Ahora debes hacer eso con otros. Como hijo, sé con el mundo lo que yo soy contigo. Como resumen, desde la perspectiva de Dios, yo les diría, hijos e hijas, hagan al prójimo lo que yo he hecho por ustedes. Israel no observa el jubileo. Y se suponía que cada 7 años debían hacer esto dentro del seno familiar. No lo cumplen. O liberan, pero después lo toman nuevamente. Y Jeremías dice que irán al exilio por ello. ¿Ven? El no liberar, el no perdonar, llevará al exilio. Y eso es lo que sucede con Israel. Termina en el exilio. Ahora quiero que se concentren en un par de cosas. Una, se han escrito muchos libros suplementarios. Segundo Reyes en el libro principal para el exilio, pero también está lo escrito por Ezequiel. Ezequiel escribe desde el cautiverio. Y tenemos Judá, Lamentaciones. Jeremías escribe Lamentaciones. ¿De qué se lamenta? La destrucción de Jerusalén. También está Baruch, Sofonías, Jeremías, Habacuc y, por supuesto, Daniel. Y todos estos libros corresponden a este periodo y deben ser leídos a la luz del exilio que está ocurriendo allí. Muy pronto Babilonia será vencida por los persas. En nuestro próximo periodo, Ciro, el rey de Persia, les permitirá regresar. Todos los que están aquí ahora, y me imagino a muchos mirando el video y escuchando el CD, han oído el pronunciamiento hebreo o el modo de pronunciar el nombre Ciro en hebreo. ¿Cuál es? En hebreo, Ciro, rey de Persia, se pronuncia Koresh. ¿Ven? De vuelta en Waco, Texas, hubo un joven que se vio como el ungido, aquel que traería de regreso al pueblo, de la línea del rey David. David Koresh. Así se llamaba a sí mismo. Bueno, en su rol se le fue un poco de las manos. Pero en nuestro próximo periodo veremos el regreso y la revuelta macabea. De esta forma hemos cubierto las cuentas negra y azul, claro, de la pulsera. Les recomiendo que continúen escribiendo y tomando apuntes en el cuaderno de tareas para poder seguir creciendo en esto. En la próxima sesión veremos los libros de Esdras y Nehemías. Que Dios los bendiga. Fin de la sesión 6. Continúa en la sesión 7. Regreso. Revuelta macabea.